Hola, bienvenidos todos a este curso de Gramática Española 1. Un curso que, como saben bien, se está dando de una forma muy particular a través de estas plataformas virtuales. Espero que aprendamos muchísimo, yo de ustedes de mí, eh, hasta que también podamos volver a una modalidad de clases más tradicional, en la que también yo me siento más cómodo. En muchos casos, en muchos de los casos de ustedes, también quiero darles la bienvenida a su carrera, a esta licenciatura en letras, a los estudios de lingüística en general y sobre todo el estudio de la gramática en particular. Espero que al final de esta clase y sobre todo al final de este curso les apasione tanto como me apasiona a mí. Los insto también a todos ustedes, y en particular a quienes están comenzando su carrera universitaria, a ponerle todo en su estudio. Esta es una carrera preciosa, un área de trabajo, un área de investigación hermosa, en la, para la que la mayor parte de ustedes ha peleado mucho para poder estar aquí, seguramente contra presiones familiares, expectativas y todo ese tipo de cosas. Así que quiero instarlos con una frase que me llegó mucho del estallido social del año pasado y que quiero que los marque y que los guíe en toda su vida universitaria. Con todo, sino para qué. Para iniciar nuestro curso, les hice ayer un ejercicio que tiene que ver con estas dos preguntas. ¿Qué es la gramática? ¿Qué es lo que hace un gramático? En particular, les pedí que dieran respuestas a ¿qué es lo primero que piensas cuando oyes la palabra gramática? Y la respuesta se ve aquí en esta lluvia de ideas, en esta nube de palabras que tenemos aquí a continuación. Muchas gracias a todos por responder. Respondieron 37 de ustedes, lo que es una cifra maravillosa. Y ya ven, como sus respuestas reflejan, creo yo, coinciden bastante, ¿no? Ustedes piensan cuando escuchan esta palabra, en reglas, en estructura, en normas, que se parecen bastante, ¿no? Las reglas, las normas, la estructura, en la idea de orden. ¿Y qué pensamos? ¿En qué tipo de reglas pensamos? Otras de las respuestas que ustedes dieron apuntan, creo yo, hacia esa imagen que tenemos acerca de cuáles son las reglas del lenguaje. Cuando, por ejemplo, dicen hablar y escribir bien, el orden correcto de las palabras, la estructura correcta de una oración, la manera de escribir, las reglas ortográficas. Todas cuestiones que apuntan hacia la idea de que hay una cierta forma de hablar, de escribir, de expresarnos de una manera correcta, de escribir correctamente, como también aparece aquí, y que los gramáticos o en general los especialistas del lenguaje serían los encargados de decirnos cómo tenemos que hablar. Esta imagen, creo yo, refleja súper bien la imagen popular acerca de qué es lo que hace realmente un gramático. Y los invito a ver un video cortito a continuación, que ya tiene algunos años, de un periodista llamado Héctor Belis Mesa, invitado a hablar en una feria del libro, en la que creo yo también se refleja muy bien esta actitud que ustedes expresaron en sus respuestas. En el año 2007 vino a nuestro país un profesor francés, Jean Ebrard, y vino precisamente a hacer una asesoría al Ministerio de Educación sobre el tema de los hábitos de lectura. ¿Y qué dijo él en esa oportunidad? Que para hablar con fluidez y precisión en la vida diaria se necesitan 6.000 palabras. Para leer y entender un libro relativamente complejo se requieren 25.000 palabras, conocer 25.000 palabras. Y un texto para poder disfrutar de una novela se necesitan 65.000 palabras. En nuestro país, yo creo que yo no he visto un estudio actualizado que diga cuántas palabras domina el chileno. Los pesimistas dicen que son 150 y los optimistas llegan a 800. Pero supongamos que son 400 palabras. Las que... El diccionario, ustedes saben cuántas palabras tiene. El diccionario de la Real Academia Española tiene 88.000 palabras. Es decir, si uno dominara 1.000 palabras nomás, eso significa que estamos al borde de ser analfabetos. Es decir, hoy día cada vez es más difícil expresarse por escrito y oralmente. Bueno, probablemente cuando ustedes vieron esta grabación pensaron, sí, esta es la imagen que yo tengo de un especialista en lenguaje. Esto es lo que típicamente hace un especialista en lenguaje, un gramático. Bueno, yo estoy aquí para decirles que todo eso es una basura. Nada de eso es cierto. Nada de lo que dice esta persona tiene ningún sentido y sobre todo nada de eso se relaciona ni con la lingüística, ni con los estudios del lenguaje, ni con la gramática. Eh, Vamos a ver
que las preguntas que se hace este supuesto especialista en lenguaje y sobre todo las respuestas que se da no tienen ningún sentido, no tienen ningún asidero, no tienen ningún método y no tienen nada que ver con lo que vamos a hacer en este curso y espero yo en esta carrera y en toda su vida. Centrémonos en algunas cositas. ¿Qué problemas hay en la argumentación que está haciendo este periodista? Fíjense que él habla acerca de la cantidad de palabras que debería dominar una persona para ser considerada culta, ¿no? Habla de 80.000 palabras, que es quizás el ideal, pero que los chilenos dominamos entre 150, 800 palabras y llega a este promedio, supongamos unas 400, dice él. Lo primero es preguntarnos de dónde saca esa cifra, ¿no? ¿De dónde saca esas 400 palabras? Él dice, no he visto un estudio actualizado, pero no dice cuál es la fuente de esas 400, ni de esas 150, ni de esas 800. No dice nada, y es porque en realidad ninguno de esos estudios existe. Porque de hecho, fíjense lo difícil que es la pregunta que se está haciendo esta persona. Si nos preguntamos cuántas palabras domina el chileno, que es lo que pareciera que se está preguntando acá, lo primero que tendríamos que definir es de quién estamos hablando cuando hablamos del chileno. De la misma manera que esa opinión que es tan común, que probablemente ustedes han escuchado de que los chilenos hablamos mal. ¿De quién están hablando cuando hablamos de los chilenos? Porque los chilenos somos muchos, somos muy diversos. Hay chilenos en Santiago, hay chilenos en Arica, hay chilenos en Talca, hay chilenos en Puerto Montt, hay chilenos de tantas partes. Hay chilenos de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes niveles educativos, de diferentes ideologías, de todo, ¿no? ¿Cómo podemos medir entonces o precisar en particular de quién estamos hablando cuando hablamos del chileno y para medir cuántas palabras sabe, ¿no? Eso no lo precisa, no lo dice y por lo tanto ya ahí hay una falla tremenda en su argumentación. De una manera parecida también, ¿qué significa dominar una palabra? ¿Qué significa conocer una palabra? Incluso si anuláramos el problema anterior y yo les preguntara directamente, ¿cuántas palabras saben ustedes? ¿Cuántas palabras conoce cada uno de ustedes? ¿Qué me responderían? Probablemente es que no tienen ni idea, ¿no? De hecho, si yo me hago esa pregunta a mí mismo, yo tampoco tengo idea de cuántas palabras conozco. Porque, ¿qué significa conocer una palabra? ¿Cuándo uno conoce realmente una palabra? ¿Cuando la usa cotidianamente? ¿Cuando es capaz de usarla en una oración de manera correcta? ¿Cuando conoce el significado y es capaz de dar una definición como de diccionario? ¿Cuando es capaz de dar un sinónimo? ¿Cuando es capaz de usarla en un ejercicio de términos excluidos o algo parecido? No es fácil definir cuándo podemos decir que alguien conoce una palabra. Hay palabras, de hecho, que quizás ustedes no han usado en años, pero de repente ven escrita en un texto o alguien la menciona y saben perfectamente a qué se refiere. Entonces también por ahí hay otro problema, que no sabemos muy bien a qué se está refiriendo esta persona cuando dice cuántas palabras domina, cuántas palabras conoce un chileno. Hay muchos otros problemas en esta argumentación, pero lo único que quiero apuntarle en este momento es que cuando se escuchen este tipo de cosas, y vamos a ver que este tipo de ideas son ideas muy populares, no le hagan caso. Esto es simplemente mentira. El tipo de gente que quiere aparentar que sabe cosas cuando en realidad no tiene idea de lo que está hablando. Y esto no es una cuestión de esta persona, no es que yo le tenga especial odio a este periodista. Fíjense en este otro caso. Este es un psiquiatra, el doctor Otto Deer, de la Academia Chilena de Medicina, que en el año 2011 dio una entrevista al diario La Segunda en que hizo un diagnóstico acerca de la juventud chilena. Y su diagnóstico fue tremendo. Dijo, la juventud chilena está enferma. Después les puedo poner la entrevista completa en que dice, entre otras lindezas, que todos los jóvenes están sumidos en una nube de degeneramiento, metidos en la droga, en el alcohol, con irresponsabilidad. Sí, los jóvenes, ustedes, ¿no? Que en realidad no es más que un reflejo de lo que en toda época los adultos, los viejos, nosotros hemos opinado siempre de los jóvenes. Y que en verdad yo creo simplemente es envidia de la juventud, ¿no? Pero a lo que nos compete a nosotros, hay una parte de esta entrevista en que este psiquiatra, además de decir muchas otras lindezas sobre los jóvenes, opina también sobre su manera de expresarse, sobre la lengua que usa. Dice así, a juicio del miembro de la Academia Chilena de Medicina, en la actualidad con suerte el chileno medio utiliza 400 palabras. ¿Se fijan? Ahí aparece de nuevo la cifra de las 400 palabras.
Y la juventud menos aún. Ustedes usan aún menos palabras. Y fíjense en esta cita tan interesante. Lo que está a años luz de una persona culta alemana, que maneja aproximadamente 16.000 palabras. Fíjense que además es curioso que el apellido de esta persona además también sea alemán, ¿no? Y agrega, más aún del gran poeta, dramaturgo y científico Johann Wolfgang von Goethe, que utilizaba 80.000 palabras. Qué latero debe haber sido hablar con Goethe, ¿no? Y no entender, creo yo, si uno de nosotros usa 150, no entender nada de lo que está diciendo. Bueno, de nuevo, todo esto es mentira, todo esto es falso, todo esto es una basura. Y no tiene nada que ver con lo que es la lingüística realmente. No le hagan caso a ninguna de estas cosas. Se los muestro solamente para que vean que no es una opinión solamente de ese señor Belismesa, sino que otras personas opinan de manera parecida. Fíjense de hecho en este otro, que es un meme que recogió una ex estudiante en su muro de Facebook, que dice algo muy parecido. Dice lo siguiente, a propósito del Día del Idioma. El idioma español tiene cerca de 300.000 palabras. De nuevo, una cifra que yo no sé de dónde se saca. En el libro Don Quijote, Cervantes usó 22.939 palabras diferentes. Eso también me gustaría ver la fuente, porque no sé quién la habrá contado. En una conversación entre dos profesionales pensionados se usan más de 3.200 palabras. Una canción de reggaetón tiene en promedio 30 palabras. La mayoría de los jóvenes de la actual generación se comunican con 400 palabras. Con 300 palabras. De estas 78 son groserías y con 37 emoticones. Ahora ya se pueden imaginar el nivel de comprensión de lectura y pensamiento crítico que poseen. Feliz Día del Idioma. Esta es como la típica publicación que alguien pone para que ustedes, los jóvenes y en general las personas, se sientan mal, ¿no? Ustedes hablan con 300 palabras, bueno, incluso menos que las 400 de las que veníamos hablando. De estas 78 son groserías, con lo que claramente ustedes son casi analfabetos, o peor aún, son casi animales, ¿no? Seres sin lengua. De nuevo, basura. De hecho, es muy fácil desmitificar este tipo de afirmaciones que se hacen así, al tuntún, sin una fuente, sin una base. Fíjense en lo siguiente. Esto es un pequeñísimo texto tomado de un sitio que probablemente se va a hacer un pedacito en sus vidas, que se llama Confesiones UC, que es un sitio web que recoge justamente testimonios, reclamos, discursos contra la vida en general de estudiantes como ustedes que están en sus años de universidad. Y esta en particular es de una mujer y dice lo siguiente. ¿Cachan eso típico de las películas cuando uno está triste y va a un bar y se te acerca alguien a hablarte y es como el amor de tu vida o el comienzo de una weá demasiado bacán? Como que necesito eso ahora, pero esa weá no pasa en Chile. Soy mujer y los hombres son terrible cobardes para empezar conversaciones. Como que se acercan de a poquito y se meten a tus conversaciones y después recién te hablan a la cara. Necesito a alguien que diga, hey, me pareciste interesante, ¿cómo te llamas? Y sí, y soy de las minas que hablan primero, que te invitan a salir y te piden pololeo. Pero creo que alguna vez en mi vida sea al revés, eso. Postdata, sí o sí va a saltar el hueón estupidísimo que va a decir es que las feminazis piensan que eso es acoso. No, weón, si lo haces con respeto nadie te va a mirar mal. No como esa weá de que yo estoy bailando con mi amiga y me empecé a puntear para que baile contigo. Esa weá es acoso. Que te presentes es una weá normal. Chao, estoy enojada. Hasta ahí, nada más. Bueno, si se fijan, les cito este texto porque aparte de ser muy divertido, muestra, creo yo, es un buen ejemplo de una persona escribiendo como escribe de manera cotidiana, sin fijarse especialmente en el uso de su lengua. Saqué un pequeño extracto, las primeras 7 líneas más o menos de este texto, que parten con cachan, eso típico, y terminan con el hey, me pareciste interesante, ¿cómo te llamas? Más o menos 7 líneas de un texto que ya de por sí es bastante breve. Y en ese texto hay 94 palabras. En esas 7 líneas, que perfectamente dichas deben ser unos 15 segundos de habla. Y si excluimos las repetidas, son en total 70 palabras. Si extrapolamos esto a la cantidad total de horas que una persona habla, a la cantidad total de información por audio, por escrito, que una persona oye lingüísticamente o percibe lingüísticamente al día, la verdad es que creo yo que lo de las 400 palabras se desmitifica por sí solo, se queda muy, muy corto. Piensen ustedes que simplemente, no sé, suponiendo la cantidad de nombres de países, de ciudades que ustedes conocen, la cantidad de nombres de cantantes o nombres de canciones, la cantidad de nombres de libros, de autores, de personajes de libros que han leído, solamente
la cantidad de Pokémones que conocen, por poner un caso que puede ser divertido. Solo eso ya supera con creces la cantidad de 400 palabras y les aseguro que ustedes conocen muchas, 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 muchísimas más que esas. Bueno, todo esto es para desmitificar y para que dejen de pensar en la siguiente afirmación. La afirmación de que el gramático es el que dice cómo debe hablar la gente es simplemente falsa. No corresponde con la realidad, no corresponde con lo que hace un gramático y no tiene nada, nada, nada que ver con lo que vamos a hacer durante este curso. Bueno, si un gramático no hace eso, si un gramático no se dedica a eso, ¿qué otra imagen tenemos popularmente de la gramática como campo de estudios? Para responder esta pregunta también les quiero dejar con una brevísima grabación de otros especialistas en lengua que nos dan una respuesta interesante. Exclusivo, sin codificar. Cabeza de zapallo, presta atención a esto ya que hablas como un caballo. Dedicado a todos aquellos que nunca agarraron un mataburro de la Real Academia. Hay que darle bola un poco más a la prosa, si no, olvídate del ceboque o a gallota. Deja de hacerle gata plata a tu vieja en profesora particular porque no presta atención en clase. Animal. Wikipedia. Esta es la cumbia gramatical. Analizamos oraciones pa' que no chamulles mal. Ensarpale la lata, despacito el sujeto y en cheto la flasheaste. El sujeto es el cheto. Si te digo che gato, junte dos vocativos, recatate chabón, pinto el imperativo. Si grito alta llanta, es oración unimembre. Y si no aprendes con esto, te la llevas a diciembre. Exclusivo, sin codificar. Yo me rescataré, futuro imperfecto del indicativo. Que yo me rescatara o rescatase, pretérito imperfecto del subjuntivo. Yo me habré rescatado del indicativo el futuro perfecto. Me hubiese rescatado del subjuntivo pretérito perfecto. Qué complicado es decir perfecto. Che, García Márquez, vos que escribís libro grueso así que nosotros usamos para aprender el asado, a ver si conjugás como nosotros. Cobani de la pluma. Bueno, estos eran los Wikipedia con su cumbia gramatical. Creo yo que esta cumbia refleja, bueno, es una parodia, por supuesto. Los invito a ver también la cumbia filosófica que tienen ellos en YouTube, que es entretenidísima. Y refleja, creo, también otra opinión muy popular que de la gente, que tiene la gente cuando oye la palabra gramática, que la gramática se usa para, es esta cosa difícil, ¿no? Que tienen la idea de encontrar el sujeto y el predicado, esta lata de, ay, esto es un sustantivo, esto es un adjetivo, esto es un adverbio, la idea de conjugar, ¿no? En pretérito perfecto, en pretérito pluscuamperfecto, y en verdad qué difícil es decir esa palabra pluscuamperfecto. Bueno, la gramática tiene poco que ver con eso, ¿no? Tiene un poquito que ver con eso porque son palabras que efectivamente se usan en gramática. Y de hecho, acá en los Wikipedia, todas las que usan las usan súper bien. Pero eso no es la gramática. La gramática no es simplemente una disciplina en que se hable de manera difícil. No es una disciplina en que lo que hagamos sea ser oscurantista para tratar algo con lo que todos nosotros estamos familiarizados. Fíjense que esta misma opinión que tienen aquí los Wikipedia ya la recogía William Shakespeare en una de sus obras, en una tragedia llamada Enrique VI, que tiene un diálogo que es bastante conocido, sobre todo en los países de habla inglesa, en que hay una revuelta popular, se rebelan todos los ciudadanos contra el rey, y uno de los líderes de la revuelta da el siguiente discurso, y dice: lo primero que hemos de hacer es matar a todos los abogados. Eso es lo primero que esta persona propone para crear un nuevo régimen, lo que es muy celebrado por todo el mundo, ¿no? Y por eso esta frase es muy conocida. Pero hay algo menos conocido y es cómo sigue el diálogo de Dick el carnicero. Y dice lo siguiente: y una vez que hayamos matado a todos los abogados, luego os hemos de decapitar a vos, a quien se está dirigiendo en ese momento, que con traidores ardides habéis corrompido a la juventud del reino, erigiendo una escuela de gramática. Fíjense el crimen.
Mal que os pese, demostraremos que os habéis rodeado de hombres que hablan de sustantivos y verbos y otras palabras abominables que jamás un oído cristiano ha podido soportar. Si se fijan entonces, esta idea de que la gramática tiene que ver con cuestiones que no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana, sino que con palabras difíciles, con conjugaciones, con cosas lateras en realidad, también es una opinión muy popular y sobre todo es una opinión que voy a tratar de desmitificar durante todo este curso. Los quiero dejar para finalizar la sesión de hoy día con una última pregunta. Y con esta vamos a partir una actividad o una clase. Tengo aún que definirlo bien, pero se los voy a comunicar oportunamente. Y la pregunta es, ¿qué hace realmente un gramático? Para una respuesta, la próxima clase o el próximo video. Nos vemos pronto.